Quería agradecer en primer lugar al profesor Vicent Martínez por su amabilidad para estar presente en este congreso sobre el margen, las marginalidades, los marginados, margintats y marginalitats. El tema del que quería hablar tiene que ver precisamente con la constitución del margen, es decir, con la creación de ese mismo concepto de margen. Algo que se produce en un momento muy concreto, histórico. Es el momento que corresponde a finales de la Edad Media y mucho más en concreto a el periodo que podemos denominar alto medieval y que coincide con, en primer lugar, con un desarrollo urbano que se va a ir produciendo en todo el mundo occidental europeo, especialmente en la órbita mediterránea. Y un momento que coincide además con una eclosión o una explosión mercantil relacionada desde luego con una serie de factores económicos, la creación de un sistema mercantil económico, ese incipiente mercantilismo, capitalismo, y que tiene que ver quizá de manera más interesante, de manera más importante, más relevante con la aparición de la nación como objeto eminentemente político. Es esta idea de la construcción nacional la que lleva aparejada la idea del nacionalismo, es decir, de una ideología que sustente o que soporte este nuevo ente político o político-administrativo. Y a la hora de definir este concepto de nación, es decir, a la hora de darle contenido a esta idea del nacionalismo, es cuando va a surgir de manera muy importante una reflexión sobre qué significa ser parte de nosotros y quién es el otro. Y sobre todo y de manera más importante, qué hacemos con el otro. Para la historia de la península ibérica, dos hechos fundamentales van a ser, en primer lugar, las repercusiones que la corona aragonesa va a tener la guerra o la cruzada cátara, la cruzada contra los cátaros o albigenses, que se va a acabar zanjando para lo que toca la corona aragonesa con el Tratado de París, y que va a significar, en último término, la desaparición de las pretensiones aragonesas en los terrenos de Provenza y Aquitania. O por decirlo de otra manera, va a significar el entronizamiento del grupo franco, es decir, los franceses del norte, los de la Langue d'Oil, a expensas de aquellos otros señores franceses, los hablantes de la Languedoc, y que eran feudatarios del rey aragonés. Esto va a significar también, a su vez, el inicio de una expansión mediterránea aragonesa, entre otras cosas porque no le cabe otro remedio, no tiene posibilidad de expandirse hacia el norte, sino solo se puede expandir hacia el oriente de Mallorca por el Mediterráneo. Pero lo que es interesante para las notas de esta ponencia es que es precisamente este momento de la aparición de una herejía o de un movimiento de disensión o de un movimiento de diferencia religiosa, como se le quiera llamar, por el territorio del Languedoc, por el territorio del muy sur de Francia, lo que va a motivar por parte del papado una reacción muy enconada que quiere acabar con esta nueva manifestación de la religiosidad. Algunos dicen que popular, es un poquito exagerado, pero bueno, y va a traer como consecuencia la proclamación de una cruzada por primera vez contra el otro cristiano. Las cruzadas que ya habían estado en marcha
habían sido siempre contra el infiel. En esta ocasión no es contra el infiel, es contra otro cristiano, algo tremendamente importante. Una de las consecuencias fundamentales de esta cruzada va a ser, además de las consecuencias políticas que son centrales, es decir, no puede perderse de vista que la cruzada alcanza su ímpetu por motivos eminentemente políticos asociados a motivos económicos, es decir, lo que quieren los francos del norte es simplemente quitarle las posesiones a los señores feudales del sur. Pero dos de las consecuencias fundamentales van a ser de la cruzada van a ser de carácter religioso. En primer lugar, la aparición o la constitución o la fundación o la creación de un tribunal inquisitorial para luchar contra esta herejía, lo cual ya va a traer como consecuencia la erección de lo que se ha denominado una mentalidad inquisitorial, o más bien se ha denominado una mentalidad persecutoria, y que es algo que aparece en esta Edad Media tardía. Y en segundo lugar, y de manera probablemente más importante, dos movimientos que curiosamente estaban empezando a adquirir carta de naturaleza a la vez que el movimiento cátaro, pero sin relación con él, que son el movimiento franciscano y el movimiento dominico, precisamente por la extensión de la herejía cátara y por el contacto que acabarán teniendo con ella, velis nollis, van a acabar adoptando o adaptando algunos de los postulados de la herejía, la necesidad de una pobreza, de una manifestación exterior de pobreza, la importancia de la predicación y de la predicación urbana, especialmente urbana, de la palabra de Dios, etcétera, etcétera, van a acabar adoptando, vuelvo a repetir, algunos de los postulados que habían resultado más interesantes para el pueblo de la herejía cátara, de la herejía albigense, lo cual en cierto punto o hasta cierto punto significa un reconocimiento de la validez de esos puntos tal como los estaba tratando la herejía. Pero vuelvo a repetir, tanto el Tribunal Inquisitorial como la creación de estas dos órdenes religiosas, conocidas como las órdenes de los predicadores y caracterizadas por predicación y pobreza, van a ser tremendamente importantes para el ulterior desarrollo del cristianismo en la Europa occidental. Una necesidad de pobreza, una necesidad de predicación de la palabra de Dios y un acendramiento de la vida espiritual, una necesidad de una mayor conexión a nivel personal dentro de un contexto urbano despersonalizado, una necesidad, vuelvo a repetir, de un mayor contacto con lo divino a nivel personal y una necesidad de establecer esos lazos de unión o de mutualismo entre esa población desarraigada del campo y que, en fin, pues va a traer como consecuencia la creación de un movimiento de cofradías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que es crucial, vuelvo a repetir, es esta idea de la palabra y la predicación, el hecho de que la religión es algo que se puede inculcar a través del convencimiento, y un convencimiento que pasa por un carácter eminentemente racional de la palabra, de la comunicación de la palabra de Dios y de la intelección de la palabra de Dios. Una figura que va a ser muy, muy importante, muy relevante en este momento, más o menos en este momento, y que no se puede entender sin la aparición del franciscanismo y sin la relación del franciscanismo con la herejía albigense, va a ser Ramon Llull, que va a dedicar su vida precisamente en el contexto mallorquín, en un contexto en donde el elemento cristiano que ha reconquistado la isla o que ha conquistado la isla es minoritario dentro de una población mayoritariamente musulmana. Lo que explica la vida de Llull es precisamente el convencimiento de que la religión, la verdad de la religión cristiana, a su entender, es predicable, es convencible, es objeto de convencimiento, de que no hace falta simplemente prestar, o sea, de que no hace falta prestar una adscripción de fe hacia las verdades de la religión, sino de que se puede prestar una adscripción intelectual a esas verdades de fe. Y esto se puede hacer desde un punto de vista lógico y él recibe una visión divina que le hace saber o que le comunica un instrumento para realizar esta labor de convencimiento intelectual y que es el ars, un ars
compleja y que se encarga de elaborar de manera muy minuciosa durante un periodo de más de 30 y pico años, como nos manifiesta en una de sus últimas obras, la Vita Coetanea, o su autobiografía escrita en 1311. Lo que me resulta además particularmente interesante en el caso de Jules no es simplemente, en fin, el análisis de su obra y de su vida, siempre analizada por parte de la crítica a lo largo de dos líneas que son totalmente divergentes entre sí. Unos que le califican, generalmente la crítica catalana, que le califica con una especie de buenismo inaceptable, como una especie de personalidad representativa de una especie de intención ecuménica que ve al otro como un hermano al que se puede convencer. En fin, esta no es la figura de Jules en absoluto. Y esa otra perspectiva que le ve como un auténtico fanático, un energúmeno, enfermo mental y fanático, que tampoco es representativa de lo que es en realidad Jules. Jules es obviamente alguien convencido de la verdad de su religión. Él no quiere crear como Nicolás de Cusa en su De Fide una especie de asamblea final en donde Dios llama a los representantes de todas las religiones para que entre ellos intenten encontrar una especie de componenda, una especie de principio, de conjunto de principios religiosos extraídos de todas las religiones a los que se pueda sumar o a los que se pueda adscribir toda la humanidad. Ese no es Jules. Jules predica la verdad de su religión cristiana, de la religión cristiana, no de la musulmana, la que considera absolutamente falsa. Pero lo que es interesante de él es esa necesidad que siente de convencer al otro, de lanzarse a un movimiento misional de convencimiento al otro, y es particularmente interesante que lo haga en un ámbito que incluye Argelia y Túnez, que, como se han encargado de demostrar los profesores Gómez Moreno, Teresa Jiménez Calvente, pertenece de lleno a esa antigua provincia de la Hispania tingitana y que es, en el momento de finales del siglo XII, comienzos del siglo XIII, perdón, del siglo XIII, finales del siglo XIII, comienzos del siglo XIV, cuando vive Ramón Llull, es el área de influencia de la corona aragonesa. Esta idea va a ser recuperada 200 años después por otro gran franciscano, al que la crítica, personalidad también tremendamente importante en el mundo ibérico, al que la crítica también ha tachado en ocasiones de fundamentalista, de manera muy semejante a como lo ha hecho con Jules, y este es un hecho que suele ser menos conocido, aunque no es que sea original por mi parte el decirlo, pero es un hecho mucho menos conocido, un personaje histórico que está enormemente, según él mismo dice, influenciado por Jules, y que es el cardenal Cisneros. Cardenal Cisneros, que crea incluso una cátedra luliana en la Universidad de Alcalá de Henares. Allí nombra como primer catedrático de Jules a Nicolás de Pax, al que se trae desde Mallorca. Con eso además también recupera un poco toda la importancia que había tenido el grupo o la crítica luliana francesa, desde Bouvel a su maestro, Tian de Taple. Y un Cisneros que, no olvidemos, se acabará desde un punto de vista político-militar enzarzando en una de sus grandes ideas, que es la de la erección o construcción como figura mesiánica del rey católico Fernando, rey de Aragón, al que precisamente, recuperando esa idea de la Hispania tingitana, de la provincia del norte de África, el Magreb, acabará lanzando a la conquista de Argel y de Orán, cosa que conseguirá en su camino, según su proyecto, en su camino hacia la reconquista de Tierra Santa, labor para la cual estaba preseleccionado por el hado y el destino cristiano, la providencia, la figura mesiánica del rey Fernando el Católico.
Lo que me resulta de interés es que también Cisneros está involucrado en una labor crucial, muy semejante a la que había tenido, con la que había tenido que pelearse Jules en su tierra mallorquina, y vendrá constituida por la conquista del reino nazarí 1492 y con el qué hacer con ese gran conjunto de población morisca, mudéjar morisca, tanto del Reino de Granada como de tierras de Aragón y tierras de Valencia, incluso los mudéjares castellanos. Sabido es esa doble posibilidad entre la propuesta cisneriana de una conversión forzosa, rápida y a ultranza, y la propuesta de Hernando de Talavera, el primer arzobispo de Granada, aquel a quien Cisneros acabará sustituyendo en 1499, que va a acabar produciendo, en fin, un descontento en la población morisca que acabará, llevados por el tiempo, acabará en la rebelión de las Alpujarras del 68, casi 7 décadas después, y Hernando de Talavera con su otra propuesta un tanto distinta, que era la del convencimiento poco a poco. Sin embargo, recordemos que también Jiménez Calvente, perdón, Gómez Moreno y Janucci nos han recordado de manera reciente que la propuesta de Talavera también incluía una aculturación total y absoluta de la población morisca, aunque hecha de una manera, digamos que un tanto más demorada, un tanto más paulatina. Lo que es crucial en este sentido es esa línea que une a Jules con Cisneros, una línea muy peculiar que precisamente en un contexto ideológico religioso que surge con la cruzada contra los cátaros, ve al otro religioso como un enemigo no solamente ideológico, sino eminentemente político. Esta línea de unión entre Jules y Cisneros acabará explicando el papel predominante que la expulsión del otro tiene en el mundo ibérico frente a otras propuestas, la propuesta central de la asimilación, por no decir la propuesta de la permisividad, que probablemente se vaya a producir o sea más representativa del ideal del cuius regio eius religio, y que se va a producir a partir de la paz de Augsburgo 1555 en territorios del norte de Europa o del norte de Alemania. Así que vuelvo a insistir en que esta idea del margen, el margen ocupado por un enemigo político religioso, es además un enemigo político religioso al que hay que perseguir a ultranza, y un enemigo político religioso que en el aspecto religioso se convierte eminentemente en hereje. Es una construcción que es prototípica de estos finales de la Edad Media y que no va a desaparecer del mundo moderno, sino que va a encontrar allí un caldo de cultivo perfecto. Eso es todo. Muchas gracias.